Ríos Figueroa, investigador del CIDE y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué revela tu investigación el déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación? Justamente esto que mencionabas, que es una radiografía, digamos, de las relaciones familiares y las redes familiares que habitan el Poder Judicial de la Federación, descritas de modo, digamos, exhaustivo, haciendo diferenciaciones por circuito y estableciendo, digamos, diferencias entre distintos tipos de redes, en dónde están los familiares. Y uno de los datos más importantes es el que mencionabas, ¿no? 51% de jueces y magistrados tienen al menos un familiar en el Poder Judicial. Bien, ¿y cómo funcionan, Julio, las redes familiares al interior del Poder Judicial de las que nos hablas? Una parte muy importante del reporte es justamente vincular la carrera judicial, la organización institucional del Poder Judicial con las redes. Entonces, uno de los modos en el que funciona es que la carrera judicial, es decir, los puestos de las personas que aspiran a convertirse en juzgadores, ocupa solamente 5 cargos de un total de 11 cargos relevantes de personas que trabajan en la producción de las sentencias. Entonces, en los cargos que no son de carrera judicial, los requisitos de entrada son muy bajos. Hay mucha discreción por parte de jueces y magistrados para nombrar personas en esos cargos. Y es en esos cargos en donde ingresan los familiares, que después van ascendiendo digamos, en la jerarquía judicial y eventualmente concursan para ser juez o magistrado, que para esos dos puestos sí hay concursos. Sí, en un círculo muy pequeño. Y en dicha investigación además afirmas que la carrera judicial en México está trunca, incompleta. ¿Por qué? Justo por esto que decía, la carrera judicial comprende solamente 5 de 11 cargos relevantes que en el Poder Judicial le llaman cargos de función jurisdiccional, de personas que elaboran en la producción de sentencias. Y solamente 2 de esos 5 cargos se obtienen mediante un concurso de oposición serio y, digamos, en 3 etapas. Los otros cargos se obtienen por criterios, digamos, que dejan mucho que desear en términos meritocráticos. Y de ahí el déficit. Por eso decimos que está trunca. A la carrera judicial habría que expandirla hasta incluir todos los cargos de función jurisdiccional. O, digamos, se puede debatir, pero el caso es que sí hay solo muy poquitos cargos que son parte de la carrera y aún menos los que se obtienen mediante un concurso estricto de méritos. Y en este escenario que nos describes, ¿cómo afecta a la carrera judicial la baja exigencia meritocrática? Mira, no está mal per se que familiares laboren en una institución, en la misma institución. El tema es que si no entran, si no se le puede asegurar a la ciudadanía que va a resolver sus conflictos con los jueces, que las personas que están ahí están porque cumplieron con los criterios profesionales para convertirse en solucionadores de conflicto, que eso son lo que son los jueces, pues entonces da desconfianza, ¿no? O sea, el juez soluciona conflictos de una manera eficaz siempre y cuando pueda convencer de su neutralidad y de su profesionalismo, de su capacidad. Y por eso es tan importante que para ser juez se tenga que demostrar que tienes las capacidades y los conocimientos. Ese yo creo que es uno de los principales problemas de la carrera judicial incompleta. Finalmente, Julio, otro de los planteamientos que haces es que se restringe artificialmente el universo de los posibles concursantes a puestos para juzgadores. ¿Esto cómo perjudica entonces? ¿Qué es lo que nos decías? Ese es un tema importante. Había dicho que solamente 2 puestos se obtienen por concurso, que son los puestos de juez y de magistrado. Ahora, los concursos están sesgados a favor de personas que ya trabajan en el Poder Judicial. Es decir, cuando el Consejo de la Judicatura abre un puesto a concurso, en el 87% de todos los concursos que hubo desde 1995 hasta 2016, esas convocatorias se abrieron solamente para personas que ya laboraban en el Poder Judicial.
Es decir, un joven abogado con vocación de volverse juez que trabaja en un despacho o en una oficina de gobierno no podía concursar porque no trabajaba ya en el Poder Judicial. Y los que ya trabajaban en el Poder Judicial muchas veces, no siempre, pero muchas veces ingresaban por medio de sus contactos y sus relaciones personales y familiares. Entonces, ese es un problema. El concurso debe de ser abierto, que compitan todo el mundo que tenga vocación de ser juzgador y cumpla, por ejemplo, el requisito de tener la carrera en Derecho y otros importantes, y pues literal que gane el mejor. Por supuesto, así deberían de ser todos los cargos públicos. Te agradezco mucho, Julio, por hablarnos de esta interesante investigación y bueno, estaremos al tanto de si esto en algún momento logra cambiarse en el país. Gracias nuevamente y buena noche. Muchas gracias, buenas noches.